Rosa Donosti, buenos días, Rosa. Hola, buenos días, Juan Ramón. Mira, yo lo que quería es llamar la atención, y también la atención del señor Pons, de que el 23 y el 24 de junio en el Parlamento Europeo se va a aprobar una cosa que se llama Pacto del Euro y de la que nadie habla. Democracia Real Ya somos el movimiento de 15M de los ciudadanos indignados que salimos multitudinariamente el 15 de mayo pasado tomando las calles y plazas del Estado español. La nueva cita es el 19J para denunciar abiertamente en qué consiste el Pacto del Euro. El Pacto del Euro es el pacto de los grandes bancos europeos e internacionales. El Pacto del Euro es una agresión a los ciudadanos comunitarios, sobre todo de los países más pobres como Grecia, Portugal, Irlanda y por supuesto también España, que estamos sufriendo reajustes antisociales y recortes desde hace más de un año. Pues bien, el Pacto del Euro o el Pacto de los grandes banqueros lo que quieren es garantizar que las deudas que han contraído los bancos nacionales de Grecia, de España, con los grandes bancos alemanes y franceses, se les pague hasta el último euro, y una vez que estos bancos han estado a través del crédito especulativo, de las burbujas inmobiliarias y del dinero fácil, a través del cual han estado ganando inmensas fortunas, tanto sus accionistas en los consejos de administración como los consejeros y directivos, piensan que ahora con las vacas flacas los paguemos todos los ciudadanos. No hay más que ver Grecia, que está a punto de quebrar. Pues no es Grecia, son los ciudadanos griegos, y pasado puede venir Portugal, España e Irlanda. Es indignante que el Pacto del Euro, el pacto de la especulación bancaria, que no tiene precedentes en la historia del capitalismo europeo, se esté haciendo a espaldas de los ciudadanos, y que los eurodiputados que pagamos con todos nuestros impuestos estén engañándonos y estén con un muro de silencio que lo único que hace es perjudicar los intereses de la ciudadanía y, por supuesto, preservar los intereses de los amos, que es el poder financiero de los bancos, sobre todo alemanes y franceses, internacionales, y por supuesto también del BBVA y del Santander, que hay que remarcar que nuestro Estado español, es decir, el gobierno, ha dedicado y ha inyectado ya 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros que lo ha quitado de las pensiones congelándolas, que lo ha quitado del crédito a los pequeños empresarios y a las pymes, que ven cómo sus negocios están cerrando día a día, incrementándose el paro, porque hay que salvar a la banca. La banca nunca pierde. ¿Cómo es posible que el BBVA, que el Santander, que ha ganado inmensos beneficios en estos 4 años de crisis, es decir, no pueda tener pérdidas, y en cambio sí pueda tener pérdidas los ciudadanos? Esto es una injusticia. El Pacto del Euro hay que pararlo. Los ciudadanos tenemos que tomar las calles, tanto del Estado español como de los ciudadanos europeos, y decir basta. El Pacto del Euro no puede ver la luz. Todos unidos contra el Pacto del Euro, por una Europa social, del estado del bienestar, de los derechos sociales. No vamos a permitir que estos logros sociales, que estos logros del estado del bienestar, por la avaricia de los banqueros y por la avaricia de los especuladores, se vayan al carajo. Toda la ciudadanía en pie, toda la ciudadanía en contra del Pacto del Euro.